Bienvenidos una semana más a la Pildorita de Curioso, curiosines y curiosinas. En este canal hemos estado repasando y explorando el fascinante universo de Harry Potter y hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más intrigantes de toda la saga. ¿Qué pasaría si Neville Longbottom hubiera sido el elegido en lugar de Harry Potter? Quizá recuerdas que la profecía de Sybil Trelawney hablaba de un niño nacido a finales de julio, hijo de quienes habían desafiado a Voldemort 3 veces. Esta descripción encajaba tanto con Harry como con Neville. Sin embargo, Voldemort eligió atacar a Harry, marcándolo con la famosa cicatriz en forma de rayo y convirtiéndolo en el centro de toda la historia. Pero, ¿y si esa decisión hubiera sido diferente? Hoy vamos a imaginar un universo alternativo en el que Neville Longbottom es el niño señalado por la profecía. Vamos a recorrer su vida, sus cambios en Hogwarts, su enfrentamiento con Voldemort y finalmente cómo habría cambiado el desenlace de toda la saga. La profecía y la elección de Voldemort. La profecía decía lo siguiente: el que tiene el poder de vencer al Señor Tenebroso se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo marcará como su igual. Neville y Harry cumplían exactamente esas condiciones. Los Longbottom, como los Potter, eran miembros de la Orden de Fénix. Habían combatido con los mortífagos en varias ocasiones y desafiado directamente al propio Voldemort. En nuestra historia original, Voldemort se fijó en Harry porque era mestizo como él y lo consideró una amenaza más peligrosa que Neville, que venía de una familia tradicional de magos puros. Pero si Voldemort hubiera interpretado la profecía de otro modo y hubiera visto que Neville a su enemigo, entonces la vida de ambos habría cambiado por completo. La infancia de Neville como el niño que sobrevivió. Si Voldemort hubiera elegido a Neville, habría atacado a los Longbottom. Podemos imaginar dos escenarios. En el primero, en el cual los padres Frank y Alice murieran defendiéndolo al igual que pasó con los Potter, y en el segundo, que quedaran gravemente dañados por las maldiciones como ocurre en la historia original, y terminaran ingresados en San Mungo sin poder criar a su propio hijo. En cualquiera de los dos casos, Neville habría quedado al cuidado de su abuela Augusta, pero con una enorme diferencia. Ya no sería el niño tímido que todo el mundo subestimaba, sino el niño que sobrevivió, el símbolo de esperanza del mundo mágico. Esto habría marcado su carácter para siempre. En lugar de crecer sintiéndose inseguro y constantemente comparado con otros, Neville habría cargado con la presión de ser un héroe desde pequeño. Desde la infancia habría escuchado historias sobre su destino, sobre cómo un día tendría que enfrentarse al Señor Tenebroso. Neville en Hogwarts. Al llegar a Hogwarts, Neville no habría sido el torpe Gryffindor como lo conocimos, sino un chico observado por todos. El sombrero seleccionador probablemente lo hubiera puesto en Gryffindor igualmente, porque la valentía siempre estuvo dentro de él, aunque muy escondida. Pero, ¿te imaginas cómo hubieran sido sus primeras clases? En pociones, Snape lo habría tratado igual de mal, quizá incluso peor, porque odiaba a los alumnos con fama. En defensa contra las artes oscuras, Neville tendría que esforzarse como el principio, porque sabía que ese era el campo en el que necesitaría ser fuerte para sobrevivir. Y en herbología habría seguido destacando, pero ahora como un héroe que además tiene un talento especial con las plantas mágicas. También es interesante pensar en sus amistades. ¿Sería Hermione y Ron sus inseparables compañeros? Lo más probable es que sí. Hermione con sus conocimientos le ayudaría a prepararse para ser un líder, y Ron con su lealtad sería ese apoyo imprescindible que siempre estuvo al lado del elegido, fuera Harry o fuera Neville. Relación con Voldemort. Si Neville fuera el elegido, entonces Harry sería simplemente un mago más. Tal vez habría vivido con los Dursley igualmente, o quizás su vida habría sido completamente distinta.
Lo importante es que la conexión entre el elegido y Voldemort habría sido con Neville. Eso significa que el niño tendría la cicatriz, las visiones y la capacidad de sentir lo que Voldemort siente. Habría tenido pesadillas, dolores de cabeza y visiones de las acciones de los mortífagos. Todo el tormento que sufrió Harry lo habría vivido él. Y a lo largo de la historia, cada enfrentamiento con el Señor Tenebroso lo habría fortalecido poco a poco. En lugar de ver a un chico inseguro que poco a poco va ganando confianza, habríamos visto a un Neville que crece bajo la presión, convertido en un héroe por necesidad. La batalla final. Llegamos a la batalla de Hogwarts. Aquí las cosas se vuelven aún más interesantes. Neville habría sido el que tras años de sufrimiento y preparación tendría que enfrentarse a Voldemort en el Bosque Prohibido. Habría sido él quien aceptara la muerte con valentía porque sabía que ese era su destino. Y el clímax, cuando todo parecía perdido, Neville habría sido el que destruyera el último Horrocrux, posiblemente con la espada de Gryffindor, y diera el golpe final al Señor Oscuro. De hecho, es curioso pensar que en la historia original ya tuvo un papel decisivo al matar a Nagini, sin necesidad de ser el propio elegido. Eso demuestra que aunque no tuviera la profecía sobre sus hombros, Neville siempre tuvo la capacidad de ser un héroe. Después de la guerra, el futuro de Neville y sus padres. Una vez derrotado Lord Voldemort, ¿qué habría pasado con Neville? Si él hubiera sido el elegido tras la victoria de la batalla de Hogwarts, el mundo mágico lo habría recordado como un secundario o un héroe inesperado, sino como al gran salvador del mundo mágico. Su nombre estaría en todos los libros de historia, las estatuas y los relatos de las futuras generaciones. Ahora bien, hay dos escenarios interesantes con respecto a sus padres. En el primero, sus padres mueren como los Potter. En este caso, Neville habría crecido sin Frank ni Alice, criado únicamente, como hemos dicho, por su abuela. Tras la guerra, seguiría sintiendo ese vacío, pero también un profundo orgullo, sabiendo que sus padres dieron la vida para protegerlo. Seguramente se habría convertido en un mago muy humilde, consciente de la carga del sacrificio de su familia. Quizás, como Harry en la historia original, habría buscado crear su propia familia para llenar un poco ese vacío. Y en el segundo escenario, en el que sus padres sobreviven pero están dañados por la maldición, es un escenario que podemos ver como especialmente emotivo, porque Neville habría llevado durante toda su vida y juventud el dolor de visitar a sus padres en el hospital sin que lo reconocieran, mientras que todo el mundo mágico lo veneraba como si fuera un héroe o un dios. Al final de la guerra, su victoria no solo sería el fin de Voldemort, sino también la prueba irrefutable de que el sacrificio de sus padres valió la pena. Podemos imaginar que aunque ellos nunca se recuperaran por completo, Neville habría encontrado en ellos la fuerza silenciosa para seguir adelante. Y en el escenario 3, sus padres sobreviven y lo crían. Imagínate ahora por un momento que Voldemort atacó, pero Frank y Alice lograron finalmente defenderse sin quedar gravemente heridos. En este caso, Neville habría crecido bajo el amor y el ejemplo de dos aurores valientes con una infancia mucho más segura y confiada que en la historia original. Tras la guerra, no sería solo un héroe reconocido, sino un hijo que habría cumplido el destino de su familia, llevando el apellido Longbottom a lo más alto de la historia mágica. La vida adulta de Neville. Independientemente de la situación de sus padres tras la guerra, Neville habría seguido con una gran pasión, la herbología. Podemos imaginarlo como profesor en Hogwarts, enseñando en las nuevas generaciones y siendo un referente no solo como héroe de guerra, sino también como maestro. Tal vez incluso sería el director de la escuela algún día, un símbolo de cómo alguien que fue elegido por una profecía supo también elegir la vida, la enseñanza y la paz. Y por supuesto, como en la historia original, podemos pensar que formaría su propia familia, pero ahora bajo el peso de ser el salvador del mundo mágico. Quizás tendría que aprender a vivir con el hecho de que siempre sería el niño que sobrevivió, pero a diferencia de Harry, Neville probablemente lo llevaría con más humildad y menos resentimientos. La gran pregunta entonces es, ¿qué habría significado para Neville crecer con el peso de la profecía y la fama? ¿Crees que con sus padres vivos habría sido más fuerte o más vulnerable? ¿Y si en cambio la tragedia de perderlos lo hubiera convertido en un héroe aún más decidido?
En cualquier caso, la historia de Neville Longbottom demuestra que aunque no fue el elegido en los primeros libros, siempre tuvo el corazón y la valentía para serlo. Y eso nos lleva a reflexionar. Quizás en la vida real no hacen falta profecías para convertir a alguien en héroe. Basta con la capacidad de elegir hacer lo correcto, incluso cuando eso nos da mucho miedo. Y esto ha sido todo por hoy, curiosines y curiosinas. Si os ha gustado este contenido, os invito a que le deis a like, os suscribáis y lo compartáis con todos vuestros amigos y amigas. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós.